Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedar hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Ya el viernes empezamos a ver otra historia conocida de cuando Jesús estuvo por Jericó, que según Lucas era un hombre ciego, un mendigo que no tenía nombre, pero según el Evangelio de Mateo y Marcos era de otra forma. Uno decía que eran 2 hombres, el otro decía que este ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Pero más allá de eso vemos aquí otra historia incluso más conocida para nosotros, que es la historia de Jesús y Zaqueo. Vemos que este hombre era un recaudador de impuestos o publicano, muy rico, pero que además no era cualquier tipo de recaudador de impuestos, sino que parece ser que este hombre judío era el jefe de los publicanos. Por tanto, nos encontramos ante una persona con fama, con renombre, con riqueza, con una buena posición, que probablemente no solamente de la región de Jericó, sino que fuera de allí alguno conocería debido a su poder, a su posición. En los versículos 3 y 4 vemos que Zaqueo intenta ver qué estaba pasando, ¿no? Intenta buscar a este maestro llamado Jesús, pero al ser pequeño de estatura no podía ver entre la multitud. No sé hasta qué punto el autor de este evangelio, Lucas, de algún modo habrá puesto estas 2 historias tan juntas, dando esa imagen, ¿verdad? Por un lado vemos a un hombre, a un mendigo ciego, que por el hecho de ser ciego no podía ver a Jesús, no podía saber qué estaba pasando en medio de la multitud. Y aquí aparece un hombre que no es ciego, es enano, el pobre. Y por tanto, entre la multitud tampoco puede ver, tiene ojos, pero tampoco ve qué es lo que está pasando, no ve a Jesús. Por ello es que Zaqueo adelantó a toda la multitud, corriendo. Y es más, aunque no se diga mucho cómo corría, seguramente correría muy rápido, ¿verdad? Porque al ser tan pequeñito, sus piernas seguramente serían cortas. Y por tanto tendría que esforzarse más para correr y llegar a este árbol tan conocido llamado sicómoro. Vi en la RAE que se puede decir sicómoro o sicomoro. No sé cómo lo conocéis aquí, pero bueno, según la versión que yo uso es esdrújula, así que lo voy a decir sicómoro. En este árbol es donde Zaqueo, este jefe de publicanos, se intenta subir para de algún modo poder ver más allá de lo que sus limitaciones podían. Y me doy cuenta que desde luego nos estamos encontrando ante situaciones, vamos a decir, ya señales de arrepentimiento por parte de este hombre. Por otro lado, es cierto que según la arqueología bíblica, hay muchas calles de Jericó que estaban bordeadas por árboles sicómoros. Es más, han encontrado utensilios hechos de madera de este árbol y hasta incluso ataúdes. Así que eso de algún modo le da peso a la arqueología para
argumentar que en efecto, tal y como se narra aquí, en Jericó, alrededor de esta región, había muchos árboles sicómoros. Por lo que pude investigar, este árbol puede llegar a alcanzar 20 metros de altura y unos 6 metros de ancho. Ya veis en la imagen lo frondoso que es, ¿verdad? Supongo yo que el sicómoro al que se subió este hombre pequeño, Zaqueo, no habrá sido tan grande, porque si no el pobre no se podría haber ni subido, ¿verdad? A no ser que haya tenido ramas bajas. Como he dicho, hermanos, el hecho de que él busque a Jesús, de que él tenga ese impedimento de que la gente que era más grande que él no le dejaba ver a Jesús, que tuvo que correr y que tuvo que subirse a un árbol, os invito a que penséis en estos gestos, como pruebas ya de fe en Jesús y de arrepentimiento. El viernes os lo compartí con el ciego, que desgraciadamente no sabía qué estaba pasando, y luego cuando se enteró, llamó a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente que estaba en la multitud le decía al ciego mendigo, cállate. Y sin embargo el ciego, que se podría haber callado, que no veía nada, no sabía lo que estaba pasando exactamente, decidió gritar más fuerte, y Jesús le escuchó. Pues esas pruebas, hermanos, de insistir, de correr, como también lo podemos ver, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo o del hijo perdido. Cuando vemos al padre que ve a su hijo perdido, que vuelve a su casa, no espera a que el hijo vuelva, se postre ante él y le muestre todo su arrepentimiento por haberle pedido parte de la herencia y haberla malgastado en otro sitio. El padre, según lo que nos cuenta la historia, fue corriendo a por su hijo cuando lo vio en medio del camino. Pues estas formas, estas costumbres, hermanos, como ya podéis intuir, son ejemplos de arrepentimiento, de fe, de confianza en Dios. Porque pensad en un hombre de renombre, de peso, con una gran posición, rico, un jefe de publicanos. Fijaos en uno así, que se ponga a correr por un rabí. Ya sabemos que Jesús era un maestro diferente, pero para muchos era un maestro. Sin embargo, él era el jefe de los publicanos. Pero no solamente este hombre pequeño corrió, sino que se subió a un árbol como si fuera un animal. O quizá en esa época como si fuera un niño que, inocente, no se pone a pensar en lo que piensen los demás, y se subió a un árbol. Ejemplos también de humillación de este hombre rico y poderoso que quiere saber quién es Jesús y tener una relación con él. El planteamiento de la historia de Zaqueo nos hace creer que en todo momento es él que está buscando a Jesús, ¿verdad? Aparentemente esa es la sensación. Jesús está por Jericó y Zaqueo está buscándole a él. Pero en realidad era Jesús quien estaba buscando a Zaqueo. Jesús fue a Jericó para conocer a Zaqueo. Y lo sabemos porque Jesús, sin haber tenido una conversación previa con este jefe de publicanos, le llama por su nombre. Y es por tanto que nos damos cuenta de que aunque aparentemente es Zaqueo quien está buscando a Jesús, en verdad era Jesús quien estaba buscando a Zaqueo y le dice, baja enseguida, Zaqueo, debo hospedar hoy en tu casa. Ese es el propósito que tenía Jesús también, y que de algún modo se dio de una forma, ¿verdad?, visual. Os lo compartí también el viernes. Jesús pudo haber sanado al ciego, al hombre ciego y mendigo, de muchas formas, incluso sin necesidad de dirigirse a él, sin necesidad de tocarle. Lo hemos visto en otras historias, ¿verdad? Pero Jesús decidió quedarse quieto. Toda la multitud se quedó también quieta porque el maestro paró en seco y mandó a alguno de ellos a que traigan al ciego a su presencia para que las multitudes vean al hombre ciego, que varios de ellos habían despreciado, cómo Jesús le estaba dando su atención. Pues igual, al ver a este hombre Zaqueo colgado de un árbol, evidentemente no solamente lo veía Jesús, lo estaba viendo todas las multitudes en Jericó.
Y esto nos muestra que Jesús, una vez más, quería enseñar especialmente al pueblo judío que Dios no hace acepción de personas. Por un lado, un pobre y ciego, que al ser pobre y enfermo, según la mentalidad de los judíos, era una persona despreciada por Dios, era ciego por castigo de Dios, y para sus padres también, si era de nacimiento, era pobre por castigo de Dios, también pensaban los judíos. Y en cuanto a este hombre, un judío que recauda impuestos para Roma en Israel, era un traidor, un vendido. Sin embargo, Jesús tampoco hace acepción de personas con los publicanos. Vemos en el versículo 6 que Zaqueo obedece inmediatamente a Jesús y le lleva a su casa lleno de entusiasmo y de gozo. Ya sabéis que gozo, aunque en las nuevas versiones muchas veces se traduce como felicidad, alegría, entusiasmo, nosotros sabemos que aunque esta palabra probablemente ya nuestros hijos y nietos no lo vayan a usar porque es una palabra un poco extraña, antigua, tiene un valor especial a diferencia de otras palabras que pueden ser sinónimos. Nosotros sabemos que como cristianos el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo significa estar agradecidos a Dios, contentos, alegres, felices, aun cuando la situación en la que vivimos es complicada. De algún modo la expresión de este término, ¿verdad? La palabra gozo implica también incluso ser felices en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, como hemos visto y veremos en los tiempos del apóstol Pablo. Pues este hombre, Zaqueo, bajó con entusiasmo y gozo del árbol y obedeció a Jesús. Vemos en el versículo 7, una vez más, que la gente estaba murmurando, criticando, dice en mi versión, y la gente decía, disgustada y murmuraba, «Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama», decían. Una vez más, despreciando a aquellos que de algún modo ellos creían que habían sido también tachados por Dios o que eran traidores de Israel. Esto también nos invita a pensar, ¿verdad?, en cómo ellos entendían que Israel era una Israel política y territorial y no la Israel de Dios que es bajo la fe de Abraham. Ya en la casa, suponemos, Zaqueo se pone de pie porque probablemente, como ya hemos visto en la otra imagen, ya sabéis que ellos se suelen recostar a la hora de comer. También ya sabéis que Zaqueo, al igual que muchos, sobre todo de renombre, de riqueza, tenían las puertas de sus casas abiertas para que la gente pueda entrar y así puedan ver, ¿verdad?, lo que está pasando. En muchas ocasiones, para de algún modo, ¿verdad?, ser personas reconocidas, con fama, con orgullo, altanería, y por eso era bueno que la gente entre a las casas y vea los banquetes y todas las cosas que se hacían. Vemos que Zaqueo le comenta, ¿no?, le responde todo lo que él entiende que debe hacer. Señor, versículo 8, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Aquí nos damos cuenta de que Zaqueo está expresando aún más esas señales de arrepentimiento, esos frutos dignos de arrepentimiento, como diría Juan el Bautista, en cuanto a que ha cambiado en su vida. Por otro lado, ya vemos cómo Jesús responde de manera muy cercana a lo que Zaqueo está haciendo, ¿verdad? Y se da cuenta de que Zaqueo es un hijo de Abraham. Y ahí es cuando dice el versículo clave o versículo de oro que muchos teólogos afirman sobre el Evangelio según Lucas, que es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Zaqueo incluso iba más allá de la ley, porque cuando dice que él iba a devolver incluso 4 veces más de lo que debía, si leemos Números capítulo 5, versículos 6 y 7, nos daríamos cuenta de que Zaqueo incluso estaba yendo más allá de lo que estipulaba la ley mosaica.
Por tanto, hermanos, nos damos cuenta de que aquí nos hallamos ante una conversión genuina. También existen comentarios que hablan sobre la teología de la conversión. Y muchas veces son estudios que pueden llegar quizá a cometer errores porque de algún modo queremos estructurar cómo pasan las cosas. Es como hablar de la teología de la oración. ¿Hay solo una forma de orar o hay muchas expresiones según los contextos y las circunstancias? Pues igual con la conversión. ¿Hay un modelo exacto de conversión o hay diferentes formas en las cuales cada uno se convierte a Dios? Pues yo me decanto por lo segundo, evidentemente, y en la oración igual. No obstante, hay teólogos y maestros de teología y profesores también de historia bíblica que ven cómo hay una evolución en las conversiones, ya ni qué os cuento cuando entremos ya al libro de los Hechos. Y en cuanto al Evangelio según Lucas, está especialmente la conversión de Mateo o de Leví, luego el intento de conversión del joven rico, que dirían algunos, que al final no se convierte, y por otro lado está la conversión de Zaqueo, que es la que más, ¿verdad?, detalles nos muestra. Por otro lado también se expresa una frase muy icónica del Evangelio según Lucas, que es: aquí se ha demostrado que Zaqueo es un verdadero hijo de Abraham. Cuando hablamos de un hijo de Abraham, no nos referimos a un judío devoto, sino a una persona que ha creído en Dios como creyó Abraham. Esto para mí es una prueba de que nos encontramos en definitiva ante un cristiano, ante un creyente, aunque el cristianismo todavía no existía como tal, no era algo oficial. Creer en Dios, tener esa confianza, es la clave, lo que determina quiénes somos delante de Él. Desgraciadamente, sobre todo en el Evangelio según Juan, se observa ese orgullo de muchos judíos y líderes de judíos que decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y sin embargo Jesús le dice: no, vosotros sois hijos del diablo, que es distinto. Por eso, por ejemplo, como también lo hemos visto en su día, esa mujer encorvada que estaba en la sinagoga, ¿os acordáis? Y Jesús dice: esta hija de Abraham tenía esta enfermedad por un espíritu maligno. Lo que nos muestra que también, por supuesto, aquellos que somos hijos de Dios, no podemos ser poseídos por Dios, pero sí atacados por Él. Qué bueno ver que Jesús, evidentemente, sabe identificar quiénes son los hijos de Dios, los verdaderos, y quiénes simplemente son personas que se creen hijos de Dios, pero que no lo son. Nos damos cuenta que en toda buena conversión, aunque como he dicho antes hay distintos detalles, hay expresiones donde lo primero siempre va a ser la iniciativa divina. Aunque da la sensación de que Zaqueo buscaba a Jesús, como os he dicho al principio, era Jesús quien estaba buscando a Zaqueo. En mi vida personal yo también lo veo así. Desde mi punto de vista era yo buscando a Dios, leyendo libros, religiones, filosofías, buscando un sentido para la vida. Pero no encontré al Dios verdadero haciendo esas investigaciones. Fue Dios quien en medio de ese proceso me encontró a mí. Y me encontró a mí porque era yo el que estaba perdido. Dios no está perdido. Y por eso fue Él quien me halló y quien tocó mi corazón. En toda conversión siempre va a haber una iniciativa divina por parte de Dios. Y en consecuencia, cuando hay ese encuentro, cuando hay esa escucha, por supuesto, también en toda conversión, en líneas generales, va a haber un arrepentimiento, frutos de ese arrepentimiento, respuestas de aflicción, de gozo y, por supuesto, sentir el perdón de Dios y manifestar una transformación. También junto con esto va a haber una declaración por parte de Dios en una conversión. Y esa declaración, en nuestro caso, es que somos hijos de Dios.
En este caso vemos que Jesús declara que Él ha venido a salvar a los que se habían perdido. No obstante, como os he dicho antes, aunque haya aspectos de una conversión con los cuales se puede escribir una estructura, en líneas generales cada uno tiene sus propias experiencias. Y es por eso que me pregunto, y os pregunto, ¿verdad? ¿Recordáis cada uno de vosotros cómo ha sido vuestra conversión? El momento en el que de verdad tomasteis esa decisión de tomaros la fe en serio, aquellos que habéis nacido ya en cuna evangélica o cuna católica, o aquellos que quizá no habéis recibido esa educación y en un momento dado habéis tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo recuerdas, por tanto, tu conversión? Creo que en definitiva la pregunta es difícil, sobre todo para aquellos que, digamos, que han nacido en una familia evangélica. Cuesta más percibir en qué momento verdaderamente di ese paso, o si en verdad desde siempre he creído en Dios y ya está. Pero no debemos olvidar que lo que hoy en día es el catolicismo, en su día fue el judaísmo, bueno, y todavía sigue siendo. Es decir, aquí nos encontramos ante un judío que toda su vida ha recibido esa cultura, esas ideas, no voy a decir bíblicas, pero sí de la escritura hebrea, de la Biblia hebrea, que también se dice hoy en día, y sin embargo experimentó una conversión. El propio apóstol Pablo es un ejemplo clarísimo de conversión en el libro de los Hechos, ¿verdad? Él era fariseo, se había formado con los mejores maestros de la ley, era un gran conocedor de las Escrituras, pero desgraciadamente no reconoció en Jesús al Mesías, al Señor y Salvador, y por un tiempo de su vida fue un perseguidor de los cristianos, hasta que en un momento dado, camino a Damasco, como ya lo sabéis, tuvo ese encuentro con Jesús y su corazón se convirtió de verdad. Por tanto, hermanos, cuando os hago esta pregunta de ¿recuerdas cuándo fue tu conversión? ¿Cuándo diste ese gran cambio? Yo sé que esta pregunta es más difícil de responder para aquellos que habéis nacido ya en una familia evangélica o en una familia católica practicante. Porque si has nacido en una familia católica no practicante es prácticamente lo mismo que haber nacido en una familia no creyente o agnóstica. Y sí, yo he hablado con muchas personas que han nacido en familias evangélicas o católicas que me han dicho, pues yo no sé exactamente cuándo me he convertido, pero sé que creo en Dios. Y pienso que hasta cierto punto tampoco nos podemos, por un lado, afanar de qué día, en qué momento nos hemos convertido, porque lo importante no es eso, lo importante es lo que hacemos después. Pero, por otro lado, sí es clave saber cuándo hemos pasado de muerte a vida de verdad. Y yo le comparto eso a los que han nacido en familias evangélicas o en familias católicas practicantes. Porque por más que tu familia haya sido católica practicante, o por más que tu familia haya sido súper evangélica, no creo que haya sido tan devota, tan incisiva en lo religioso como el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estudió con los grandes maestros, como os he dicho antes, venía de fariseos, tenía una gran educación, se dedicaba a defender la fe de Israel, y por eso llegó a perseguir a los cristianos. Y sin embargo, él tuvo una experiencia de conversión. Dejó todo eso atrás, toda esa religiosidad, y hubo un cambio drástico en su vida. Por tanto, hermanos, cuando se produce esa conversión en nuestra vida, yo creo que de algún modo debemos de percibirlo. Y quizá es una pregunta que también me planteo a la luz de la misión. Quizá si no hemos tenido una experiencia de conversión y no vemos esos frutos de esa conversión, de ese arrepentimiento, es porque no nos hemos convertido. Pero no pasa nada por ello, hermanos, porque todavía estamos a tiempo.
Por supuesto, no podemos evaluar la vida de un creyente solamente por sus obras, porque algunos podrán hacer más, otros menos. Pero cada uno tiene el deber de autoexaminar su vida, por supuesto, y en determinados momentos también ser aconsejado, ser orientado, para que sepa, para que tenga esa certeza de que verdaderamente soy un hijo de Dios. No vaya a ser que pase lo que aparece, ¿verdad?, al final del discurso de Jesús en el Sermón del Monte. Señor, Señor, apártate de mí, nunca te conocí. Pero la idea, por supuesto, no es tener temor de esto, hermanos, sino más bien, como he dicho antes, seguridad, confianza, paz, certeza. Y cuando nos damos cuenta de estas historias, hermanos, de estas señales, pues no solamente debemos leerlas y pensar un rato en ellas y luego seguir con nuestras vidas. Yo creo que es importante que las lleguemos a aplicar. Este hombre es justamente la antítesis del joven rico. Un joven rico que estaba equivocado, ¿verdad? Aquí no, en el Evangelio según Lucas no se dice que era joven. Él dice que seguía las leyes desde joven. Es más, Lucas dice que era un principal. No se dice exactamente de qué. Las versiones lo traducen como un principal de alguna sinagoga, es decir, probablemente un fariseo o un saduceo. Y este joven que le decía al Señor, sí, yo he guardado todas las leyes en mi corazón desde que era joven. Jesús sabía que eso era mentira, pero no pierde el tiempo para desmentirle esas cosas, sino que ya sabe que su mayor amor es el dinero y le dice, da todo a los pobres y sígueme. Y en ese momento este hombre rico se entristeció porque tenía mucho amor por sus riquezas y se fue. No siguió a Jesús. Y eso que la pregunta por la cual empezó a tener el diálogo con Jesús es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Probablemente este hombre rico pensaría, pues quizá tengo que hacer un donativo, algún acto de caridad, una organización donde pueda ayudar a las viudas o a los pobres. A saber qué estaría pensando este hombre cuando se acercó a Jesús para hacerle esa pregunta. Pero en este caso él no había experimentado la conversión de su vida. Sin embargo, Zaqueo es justamente lo contrario. Él también era rico, pero decidió dar prácticamente todo a los pobres y si alguno le debía algo, le daba 4 veces más. Por tanto, hermanos, cuando el Señor nos habla a nuestra vida, cada uno con sus circunstancias, quizá debemos velar qué es lo que cada uno más tiene. Quizá vosotros no sois ricos como Zaqueo. Quizá la mayor abundancia que tenéis en vuestra vida no sea la riqueza. Quizá sea vuestra juventud, en algunos. Quizá sea vuestro tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿darías tu tiempo para Dios? ¿Darías tu juventud para Dios? ¿Darías quizá tu experiencia en la profesión que tengas para de algún modo también poder usarlo en medio de la misión cristiana? El Señor demanda muchas cosas de nosotros, pero a su vez Él nos lo da todo, la vida eterna, una nueva creación. Por eso, si lo vemos desde el punto de vista de inversión, qué mejor que garantizar la vida eterna y dejar todo aquello que a veces nos afana en esta vida atrás. Porque como también ya se dijo en su día, ¿de qué nos vale ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Pues qué bueno que este pequeño hombre, jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, se haya dado cuenta de que el dinero no es lo más importante. De hecho, fijaos que este hombre lo tuvo difícil porque era una persona despreciada por la sociedad. Era rico,
pero probablemente estaría muy solo, porque era como un traidor para Israel. Y además era un hombre pequeño. Yo no sé hasta qué punto eso quizá también le haya perjudicado o le haya dado esos deseos de sentirse importante en otras áreas porque se veía pequeño. A lo largo de la historia hay personas que han estudiado estas cosas, ¿verdad? Como no sé si era un mito o una realidad, de que Napoleón, por ejemplo, era un hombre pequeño. Y que luego quizá por eso tuvo esas grandezas de autoridad y de querer gobernar el mundo. Bueno, quizá Zaqueo también, de algún modo, el ser pequeño le haya influido para que intentes llegar a un puesto grande y lo consiguió. Pero estando ahí, se dio cuenta de que eso no era lo más importante. Lo más importante era ser hijo de Dios. Pues que también nosotros, hermanos, nos demos cuenta de qué es lo más importante en nuestra vida, luchemos por ello y podamos invertir en ello, hermanos. Más allá de la experiencia que ha tenido cada uno, tener esa certeza de que sí soy un hijo de Dios. Porque es cierto que hoy os estoy haciendo esa pregunta, ¿no? Y quizá no todos podáis responderlo de una forma clara y nítida, ¿no? Pero esta pregunta os la planteo yo en un ambiente de fe. Pero en algunas situaciones de pruebas, esta pregunta, con más malicia, por supuesto, os la va a plantear el enemigo. Y os va a decir, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Entonces, ¿por qué te falta trabajo? Entonces, ¿por qué estás enfermo? Entonces, ¿por qué te sientes vacío? Entonces, ¿por qué te sientes solo? Te va a empezar a decir cosas para hurgar en tus heridas. Y te lo va a preguntar, como he dicho, con malicia. Sin embargo, aquí esta pregunta se plantea para obtener certeza, para reforzar esa idea de que sí soy un hijo de Dios. Sí somos hijos de Dios. Sí he experimentado un cambio en mi vida, definitivamente. En algún momento he sido un niño y ahora soy un hombre, soy una mujer. Y creo en Dios. Lo hago de verdad. Que tengáis eso bien presente en vuestra vida, hermanos. Como hemos planteado en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, estéis firmes en la fe, firmes en el Señor. Y a partir de ahí, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir plantando también en otros el regalo de la fe y de la gracia de Dios. Esta conversión de Zaqueo nos muestra el paso de la muerte a la vida, de una persona rica terrenalmente, pero pobre espiritualmente, que pasa a ser rico espiritualmente y ya no tan rico terrenalmente. Pero que ese cambio ha sido la mejor inversión que ha podido realizar. Ningún banco le podría haber propuesto una mejor inversión. Así que, hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. No os olvidéis tampoco de la letra pequeña del contrato, como lo compartí en su día. El Evangelio tiene letra pequeña. Y también lo compartí el viernes con el ciego Bartimeo, que fue sanado de su ceguera, pero probablemente, siguiendo a Jesús, habrá muerto en algún coliseo romano por los leones, o por alguna lanza mientras haya sido perseguido, como algunos creen, como Tomás, por ejemplo. Y claro, nos podemos plantear, sobre todo desde un punto de vista crítico, agnóstico, vaya negocio hiciste, Bartimeo. Este hombre, sí, parece que te ha sanado y te ha devuelto la vista, pero por seguirle a él, por decir que crees en él, te han llevado los leones. ¿Hasta qué punto tiene sentido, Bartimeo, que te haya devuelto la vista si luego has muerto? Pues ese hombre
junto con todos aquellos que han creído en Jesús de verdad y han muerto por su fe, le dirán: mira todo lo que he conseguido por la gracia de Dios. Me ha vuelto la vista y sí, he muerto por mi fe, pero ahora vivo eternamente en la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho todo lo posible por vestir bien, por estar sano, por tener una figura esbelta o musculosa según tus criterios de belleza? Tienes un coche, tienes un trabajo o lo que sea que tengas y has luchado mucho por ello. Pero ¿y qué? ¿Qué pasa con eso dentro de un siglo? Se lo lleva el viento. La polilla y el hollín acaban con ello. Por tanto, invirtamos siempre en lo eterno. Y aunque esta vida en la tierra tiene letra pequeña, merece la pena. Porque no solamente hemos sido llamados a creer en Jesús, sino a padecer por Él. Y padecemos por cuanto estamos en este mundo, pero no somos ya de este mundo. Y por tanto somos extranjeros, hermanos. Y esto, los que no sois de este país, lo sabéis mejor. Ese sentimiento de vivir en un país en el cual muchas veces no estás porque quieras, sino porque es lo único que te queda para salir adelante, para mantener a tu familia. Ahí te gustaría estar con tu familia o estar en tu país, pero no puedes. Pues ese sentimiento, trasládalo a la vida espiritual. A ti te gustaría estar ya con Dios, en la presencia de Dios, pero todavía no puedes, porque tenemos un propósito aquí en la tierra. Cuando pensamos en esto, más allá de las palabras y frases cliché del mundo evangélico, ahí es cuando entendemos, ¿verdad?, que vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí es cuando esa frase no es un versículo y ya está. Es algo que tiene poder, porque es la palabra de Dios. Cuando vemos la vida así, hermanos, muchas preocupaciones desaparecen, muchas certezas experimentamos. Entender que la vida que tenemos ya no es nuestra, le pertenece a Jesús. Y ahora ya no lo vivo yo, lo vive Él en mí. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar y a dar gracias por esta palabra.